El día de hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado sobre los milagros de Jesús. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, versículos del 29 al 31. Mateo 15, del 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Siguiente versículo. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Cuando la gente veía las maravillas que Jesucristo hacía, glorificaban al Dios de Israel, decían, ¡gloria a Dios! Hay otro pasaje que dice, que decían ellos, nunca se ha visto tal cosa en Israel, al ver los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Dice la Biblia que le trajeron a Jesús muchos enfermos y los sanó. Permítame decirles que Jesús, cuando llevaba a cabo sus sanidades y sus milagros, Jesús no sanaba a los enfermos con medicamentos. No los sanaba con medicamentos. No se ponía el Señor Jesucristo a repartir aspirinas entre la multitud. No se ponía a repartir antibióticos tampoco, mucho menos chochitos, como la medicina homeopática. No, el Señor Jesucristo no llevaba a cabo nada de este tipo de cosas cuando sanaba a los enfermos. No usaba de acupuntura tampoco. No le clavaba agujas a la gente en sus espaldas para quitarles dolores. No. Tampoco le daba masajes a la gente para quitarles algún dolor. No. Entonces, ¿cómo sanaba Jesús? ¿Cómo era que llevaba a cabo sus sanidades hermosas? Y que la gente glorificaba a Dios de esta manera. Cuando veían a los cojos andar, a los ciegos ver, a los mancos sanados. ¿Cómo es que el Señor Jesús llevaba a cabo esa clase de milagros? ¿Cómo sanaba? Que la misma Biblia nos conteste. Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas 5, 17. Y no que esté mal el medicamento, no me malentienda. Pero el Señor Jesucristo no utilizaba de medicamentos para sanar a la gente. Lucas 5, 17 dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Vea. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cómo sanaba el Señor Jesús? Por medio del poder del Señor, por medio del poder de Dios. Estaba con él para sanar, para hacer milagros. Por el poder de Dios. Jesucristo sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos, a los paralíticos, a los sordos y a los mudos. Por el poder de Dios. Hay otro pasaje en el libro de los Hechos que dice la Escritura que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así es, con el poder divino, con el poder de Dios. Era que Jesús llevaba a cabo esas maravillas, esas sanidades y esos milagros. Tampoco el Señor Jesús usaba de métodos para sanar. No tenía moldes para sanar a los enfermos. ¿A qué me refiero? No tenía ningún método. En una ocasión escupió en la tierra, hizo lodo y con el lodo lo untó en los ojos de un ciego y lo sanó. En otra ocasión, un hombre ciego clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y por más que la gente lo quería callar, él gritaba más fuerte y decía, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo manda a llamar. Y le pregunta al Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y le dice el ciego,
que reciba la vista. Y el Señor Jesucristo le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. No le untó lodo, por la pura palabra, como dice la Biblia, por la palabra de su poder, así dice la Biblia, por la palabra de su poder, sanó a ese hombre ciego. No tenía métodos. En él había toda la libertad para sanar y hacer milagros como él quería y como él quisiera. En una ocasión se acercó un leproso y postrado ante Jesús le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Una enfermedad en la piel horrible. Y dice la Biblia que Jesús lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Lo tocó. Pero en otra ocasión dice la Biblia que había 10 leprosos que clamaban a Jesús que tuviera misericordia de ellos. 10 leprosos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y cuando ellos escucharon la palabra de Jesús y se fueron para ir a mostrarse a los sacerdotes, fueron limpiados, dice la Biblia. Para que un leproso se fuera a mostrar a los sacerdotes era porque ya tenía evidencias de que estaba sano. Solamente así se mostraban al sacerdote. Porque el sacerdote inspeccionaba la piel del leproso para ver si ya estaba sano o no, para darle acceso a la ciudad. Entonces ellos no podían ir a mostrarse a los sacerdotes estando leprosos. No sé si me entiendes. El sacerdote ni siquiera los iba a inspeccionar si estaban llenos de lepra. Pero el Señor Jesucristo daba por hecho su sanidad y les dijo, ve y muéstrate a los sacerdotes porque ya está sano. Obedéceme, ve y muéstrate a los sacerdotes porque yo te he sanado. Se voltearon por ir a los sacerdotes y al instante su lepra desapareció. No tenía moldes, no tenía métodos para sanar. Por la palabra de su poder. Cuando tú ves en la Biblia los milagros de Jesús, preciosos que Él hizo, y dices, ¿cómo hizo eso? Algo tan grande, ¿cómo lo hizo? Te sorprendes. En el primer pasaje que leímos de Mateo 15, decía la Biblia que Jesús sanó a mancos. Mancos. Un manco es una persona que no tiene su mano. No es que tenga la mano tiesa, como también sanó un hombre con una mano tiesa. No, un manco es alguien que no tiene mano, nada más tiene el tronco para abajo. No tiene mano, no tiene dedos, no tiene uñas, no tiene nada. Entonces cuando dice la Biblia que Jesús sanaba a los mancos, y no manco, mancos en plural. ¿Cómo los sanaba? ¿Sabes cómo los sanaba? Les creaba una mano. Le creaba una mano a los ojos del mismo manco, de la misma persona que estaba manca, como delante de los ojos de toda la multitud. Y tú dices, ¿cómo le creó la mano? Sí, le salió la mano con hueso, con carne, con piel, con dedos y con uñas. Y te maravillas y dices, pero ¿cómo lo hizo? Querido amigo, permítame explicarles un poquito de quién es Jesús, para que al hablar de los milagros de Jesús en esta serie, usted pueda entender que no hay nada difícil para Él. ¿Amén? Amén. Ok. Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Eso dice la Biblia. Fue el que creó el cielo y la tierra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, el verbo quiere decir la palabra hablada de Dios, que hace y que crea cosas por la pura palabra de su poder. Eso significa el verbo de Dios, la palabra hablada de Dios que hace, que crea por la palabra de su poder. Él dice la palabra y las cosas se hacen. Y dice la Biblia que el verbo, ese verbo que era Dios, que estaba en el principio con Dios, se hizo carne. Así dice en el Evangelio de Juan capítulo 1. Se hizo hombre. ¿Quién? Dios. Se hizo hombre.
Y dice ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por Él. Por Jesús, el Hijo de Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si la Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, ¿quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo por Él fue hecho. Y Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si el mundo por Jesús fue hecho, ¿quién creó en el Génesis 1:1? El cielo y la tierra, Jesús. Jesús. Y no solo la tierra, sino también los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, las nubes, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, las galaxias, las creó Jesús. El bendito Hijo de Dios creó todo lo que hay. Por la palabra de su poder. Dice el Génesis, produzca la tierra hierba verde. Así dijo Dios. ¿Y cómo es la hierba? Verde. Lo que Jesús dice, se hace. No es necesario que vengas a mi casa, Señor, a sanar a mi siervo. Solamente da la palabra y mi siervo sanará. Él sabía a quién tenía delante de él. Aquel que dijo, sea la luz. Y fue la luz. Aquel que hizo las dos lumbreras, el sol y la luna. Gloria sea Él. Entonces, regresando a la sanidad del manco, Jesús fue el que creó a ese hombre enfermo, manco. Él le hizo su cabeza, le hizo su cerebro, le hizo sus ojos, le hizo su boca, le hizo sus pies, su cuerpo. ¿No podrá el que lo creó a ese hombre crearle una mano? ¿Cierto o no? El que le creó la mano que sí tenía, porque le faltaba una, pero una mano sí tenía. El que le creó esa mano que sí tenía, ¿no podrá crearle una mano donde no hay? ¿Cierto o no? Pues claro. Jesús es Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Y qué más? El todopoderoso. No hay una cosa que Jesucristo no pueda hacer. Él es el todopoderoso. Gloria sea a Jesús. Los milagros de Jesús. Las razones por las cuales Jesús hacía milagros son varias. El domingo pasado hablamos acerca de 3. Número 1, para que las personas crean en Jesús. Para eso hacía Jesús milagros y sanidades. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró a su Padre y le dijo, Señor, para que crean que tú me has enviado. Y después da la palabra, bendito verbo de Dios. Lázaro, ven fuera. Y al que había estado muerto salió caminando, después de 4 días de muerto. Y dice la Biblia que muchos de los judíos que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Cuando Jesús hacía milagros, una de las razones era para que la gente creyera en Él. Para que la gente se convirtiera a Jesús. Para que se salvaran. ¿Qué otra razón vimos? Para que la fe de los discípulos de Jesús no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para eso Jesús hacía milagros también. Para que sus seguidores tuvieran una fe en el poder de Dios. Mi Salvador, mi Jesús, es un Dios poderoso. Gloria sea a Él. Edificaba la fe de los discípulos.
Leemos los milagros de Jesús en los evangelios y nos edifica nuestra fe. Ese es mi Jesús, ese es mi Salvador, ese es mi Dios, gloria sea a Él. Y la fe de los cristianos va a estar fundada no en las sabidurías de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Qué otra razón vimos? Que Jesús hacía milagros por amor a las personas. Oh, Jesús es un Dios de amor y compasivo. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero. Sé limpio y lo toca. Quiero. Para eso vine a este mundo. Porque se inflama toda mi compasión, dice el Antiguo Testamento. Se inflama toda mi compasión. Cuando vio a las multitudes y las veía como ovejas que no tenían pastor, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión por ellos. Jesús ama su creación. Jesús ama a los seres humanos. Y le duele verlos con dolor y sufriendo. Dice la Biblia que en una ocasión vio Jesús que iba una mujer viuda. Era una procesión y llevaban un féretro. Y en ese féretro iba el hijo de esa mujer viuda. Imagínate la mujer viuda, o sea, sin esposo. Y era su hijo único, el que estaba muerto en ese ataúd. Y la mujer quebrantada y llorando. Y Jesús manda parar la procesión. Bajan el ataúd. Y el Señor Jesucristo le dice, levántate. Jesús resucita al muchacho y se lo entrega a su madre. Nadie le pidió el milagro. La pura compasión de Jesucristo y su amor, su sensibilidad por las personas, lo llevó a hacerlo. Bendito sea Él. Aleluya. El día de hoy vamos a ver una razón más por la cual Jesús hacía milagros. ¿Cuál? Para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Eso es muy importante. Isaías 35, versículos 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6. Esto fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, como un venado, y cantará la lengua del mudo. ¿De qué está hablando el profeta Isaías? Está hablando de milagros que se le iban a atribuir ¿a quién? Al Cristo, al Mesías. Milagros hermosos. ¿Quién iba a llevar a cabo esos milagros? El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ok, ahora, vamos ahora al Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 y 23. Dice así: entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, maravillada, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Claro. ¿De dónde iba a venir el Señor Jesucristo? ¿Descendencia de quién? De David. ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? Amén. Versículo número 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, de tal manera que el ciego y el mudo y la lengua del mudo cantará. Y veía y hablaba. Gloria a Dios. Dos de los milagros de la profecía del profeta Isaías las llevó a cabo el Señor Jesús en un hombre, ciego y mudo. Y aparte echó fuera un demonio que traía también.
Gloria sea a Dios. El Señor Jesús estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret el Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, les estaba diciendo Jesús: yo soy el cumplimiento de esta profecía que acabo de leer. El profeta Isaías escribió de mí en este pasaje que acabo de leer delante de vosotros. Yo soy de quien habló el profeta Isaías estas palabras. Yo soy. Por esto Jesús hacía milagros para cumplir las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de milagros específicos que el Mesías iba a hacer. Los milagros de Jesús. El día de hoy les voy a hablar acerca de un milagro muy hermoso que hizo el Señor Jesús. En el capítulo número 9 del Evangelio de Juan, nos habla la Biblia de un hombre ciego de nacimiento. Dice la Biblia que Jesús escupió en tierra e hizo lodo y se lo untó en los ojos a este hombre ciego. ¿Qué más pasó? Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 7. Juan 9, 7. Después de que le unta los ojos al ciego con lodo, le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Le dijo: ve a lavarte al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Enviado. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. La palabra Mesías, la palabra Cristo, significa enviado. El enviado de Dios, aquel que Dios envió. ¿Será casualidad el nombre del estanque? Ve y lávate en el enviado. Como le dijo Jesús a su padre cuando estaba orando, antes de resucitar a Lázaro: para que crean que tú me has enviado. Ve y lávate en el enviado, en Cristo Jesús. Toda persona debería de hacer esto mismo, ¿cierto o no? Lavarse en el enviado, lavarse en Jesús, lavarse de todos sus pecados y de todas sus maldades. Así es. Todo el mundo debería de venir a Cristo y ser lavados de sus pecados con la sangre bendita que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lávate en el enviado, varón. Lávate en el enviado, mujer, joven, anciano. Lávate en Cristo las manchas de pecado de tu alma. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó viendo.
Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Permítame explicar algo para entender más este milagro tan hermoso. Cuando una persona nace ciega, es porque la persona nació sin su nervio óptico y nació sin su retina. Entonces, cuando Jesús sanó a este hombre ciego de nacimiento, le creó en sus ojos el nervio óptico y la retina para que pudiera ver. ¿Cómo ves? El creador del cielo y de la tierra creando órganos en los seres humanos. ¿Qué más sucedió después de esta sanidad? Dice la Biblia que los vecinos y los que le habían visto que era ciego, decían y se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Y otros decían, se parece. Y él decía, yo soy. Nada que me parezco, no, yo soy. Estaba bien ciego. Y sí mendigaba, claro que sí. Yo soy. Y luego le preguntaron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Y él les contestaba y les decía, Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me lavé y recibí la vista. Corrió la nueva y los fariseos le preguntaron a este hombre exactamente lo mismo, cómo había recibido la vista, y él les respondió lo mismo, que Jesús hizo lodo, le untó los ojos, fue y se lavó y recibió la vista. Pero ellos no creían que había nacido ciego el hombre. No creían eso. Incluso mandaron llamar a sus padres. ¿Por qué no creían que había nacido ciego? Por la grandeza del milagro, nada más por eso. ¿Quién va a sanar a una persona ciega? Nadie. No, a mí se me hace que no estaba ciego, han de haber dicho los fariseos. Vamos a mandar llamar a sus padres para investigar bien esto. Mandan llamar a sus padres. Y llegan los padres a donde estaban los fariseos y su hijo también. Entonces los fariseos le dicen, ¿es este vuestro hijo, quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Entonces los padres le responden. Dicen, ¿de qué es nuestro hijo? Es nuestro hijo. Y de que nació ciego, nació ciego. ¿De cómo ve ahora? Pues pregúntale a él, ya edad tiene. Pero contestaron eso porque tenían miedo los fariseos, de que si alguien confesaba que Jesucristo era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces ahora los fariseos se dirigen a aquel hombre que había sido ciego y le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Versículo 25, ¿qué contestó el hombre que había sido ciego? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Punto. Eso sí sé. Da gloria a Dios. Este hombre es pecador. Mira, si es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo estaba bien ciego. Y ahora veo. Le volvieron a preguntar otra vez cómo había sido sanado. Y entonces este hombre les dice, ya se los dije, ¿para qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Por eso tanta pregunta? ¿Te quieres hacer discípulo de Jesús? Y entonces le contestan ellos y le dicen, no, nosotros discípulos de Moisés somos. Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y les contesta este hombre que había sido ciego, que tenía carácter, por cierto, les contesta y les dice, pues esto es lo más maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Se estaba burlando de ellos. Esto es lo más maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Ustedes son los eruditos, ¿no? Ustedes son los estudiosos de la ley. Ustedes son los que se sientan en la cátedra de Moisés.
¿Y no saben de dónde es? Versículo 31 al 33. Y continúa hablando y dirigiéndose el hombre a los fariseos que había sido ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y él sigue hablando con toda libertad. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Vea, desde el principio de la creación de Dios no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Gloria a Dios. En otras palabras, lo que estaba diciendo él es: lo que a mí me aconteció fue de parte de Dios. No hay duda al respecto. Y ese hombre que me sanó no puede ser un pecador, porque Dios está con él. Si él no viniera de Dios, nada podría hacer. Estaba defendiendo a Jesús, para coraje de los fariseos. Estaba defendiendo al Señor Jesús delante de ellos, que lo odiaban. Él viene de Dios. Él es el enviado de Dios, el Mesías y el Cristo. Como dice, si este no viniera de Dios, si no fuera enviado de Dios, si no viniera del cielo, del Dios mismo, nada podría hacer. Es el enviado, es el Cristo, es el Mesías, era lo que les estaba diciendo ahí. Si no viniera de Dios. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. No pudieron soportar más el milagro que Jesús había hecho, que no lo podían refutar. No ha de haber nacido ciego, mandan llamar a sus padres, sí nació ciego. Y el hombre defendiendo a Jesús con lógica, utilizando la razón. No puede ser un pecador, porque Dios no oye a los pecadores. Mas si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si él me sanó es porque Dios lo oyó. No puede ser un pecador. Si él no viniera de Dios, nada podría hacer. Él es el enviado de Dios, el Cristo, el Mesías. Y lo expulsaron. Versículo 35. ¿Qué sucedió con el hombre que había sido ciego? ¿Lo expulsaron de la sinagoga? Siguiente versículo, el 35 dice: ¿oyó Jesús que le habían expulsado? Lo corrieron. Y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Oyó Jesús que lo habían expulsado? Qué versículo tan hermoso, ¿cierto o no? Que nos habla del amor de Dios, del amor de Cristo para con los seres humanos. ¿Oyó que lo habían expulsado? ¿Y qué hizo Jesús? Y hallándole, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, ¿por qué lo halló? Porque lo buscó. Tú no hallas algo que no buscas, ¿o no? ¿O no? ¿Dónde está? Lo expulsaron. Se preocupó en su corazón por su oveja. Y aquí vemos el cumplimiento de una profecía más del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo. Como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Cómo Dios mismo iba a ir por sus ovejas. Yo mismo voy a reconocer a mis ovejas y voy a ir por la herida. Ahí estaba una persona herida, una oveja herida por los falsos pastores. Yo mismo voy a ir por ellos.
Y Jesús lo buscó y lo halló. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús ha de haber pensado, ya sané su cuerpo, sané sus ojos, pero me hace falta sanar su alma. Vamos a hacer la obra completa. Versículos 36 y 37. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que ahora habla contigo, él es. Pues le has visto. ¿Quién es para que crea en él? Pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Pues le has visto. Lo mismo nos puede decir Jesús a cada cristiano. Le has visto. Has visto al Hijo de Dios. Y podemos decir con toda humildad, sí, Señor Jesús, te hemos visto. Hemos visto tu amor, hemos visto tu compasión, hemos visto tu misericordia, hemos visto, Señor, tu salvación preciosa en nuestra vida. Aleluya. Hemos visto cómo has roto las cadenas del pecado en nuestra alma. Hemos visto tu poder. Cómo cambiaste y transformaste mi manera de pensar, mi manera de ver y de observar sin codiciar, mi manera de hablar. Me cambiaste por completo. Claro que te he visto, Jesús. No físicamente te he visto, pero he visto tu poder. He visto tu amor para conmigo. Eso sí lo he visto. Pues le has visto. Y usted que todavía no le ha visto, y no físicamente, sino que no ha visto su amor y su poder para darle libertad de todos sus pecados, Él se quiere venir y manifestar a su propia vida de usted. Él quiere que lo veas. Y puedes decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había oído de ti, Señor, en las iglesias. Yo había oído de ti en la Biblia, pero ahora mis ojos te ven. Y no físicamente, amigo, no vas a ver a Jesús físicamente, pero sí vas a ver su poder y su amor hacia ti. Vas a ver su paz y el gozo que Él da al corazón. Aleluya. Sin necesidad de alcohol, sin necesidad de cerveza, sin necesidad de fiestas y de amigos, para tener gozo y felicidad entre comillas. Su gozo es real y verdadero. Y le has visto. Amén, te hemos visto. Pues le has visto, dijo al hombre que había sido ciego. Tú le has visto. Le dice el Señor Jesús, recuerda cuando fuiste a lavarte del estanque de Siloé y regresaste viendo, como dice la Biblia. Fue y se lavó en el estanque de Siloé y regresó viendo. ¿Regresó a dónde? A donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes? Con Jesús y con los discípulos. ¿Quién es, Señor, para que crean en Él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, ya me viste. Yo fui el que te untó con lodo los ojos y te dio la vista. Yo fui. Y el que habla contigo ahora, Él es. Le has visto. Cuando no veías, yo fui el que te abrió los ojos para que vieras. Qué hermoso es Jesús. ¿Crees en el Hijo de Dios? Que te dio la vista y el que habla contigo. Versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué hermoso pasaje. Creo.
¿Cómo no voy a creer en ti, Señor? Me abriste los ojos. Creo, Señor, y le adoró. Esto quiere decir que se postró a los pies de Jesús, se arrodilló ante Él. Eso es la adoración. Qué hermosa escena, ¿cierto o no? Un hombre que había sido ciego y ciego de nacimiento, y ahora ve, después de que Jesús lo sana, hace un milagro hermoso en él y está postrado delante de su Creador. Este hombre nunca había visto nada en su vida, nunca. Nació ciego, nunca había visto un atardecer, nunca había visto el sol, ni la luna, ni las estrellas, nunca había visto los animales, nunca había visto las flores del campo, nunca había visto ningún ser humano, ni a sí mismo. Quizás se tocaba y se imaginaba quizás cómo era él, pero él nunca había visto nada en toda su vida. Y en ese día nada más estaba viendo al bendito Hijo de Dios. Estaba viendo al Creador del cielo y de la tierra con sus ojos, que ahora sí podía ver. Y le has visto, tú me viste cuando estaba ciego, cuando regresaste viendo, tú me viste cuando regresaste. Y el que ahora habla contigo, Él es. ¿Crees en el Hijo de Dios? Y dice, creo, Señor. Y le adoró, postrado ante el Creador del cielo y de la tierra. Qué escena tan maravillosa y tan preciosa, ¿cierto o no? Jesucristo recibiendo toda la gloria al tener a un hombre postrado delante de Él, que hizo un milagro que desde el principio no se ha oído decir que alguien le abra los ojos a un ciego y que haya nacido ciego. No, Señor. Un cielo ahí, la presencia del Espíritu Santo preciosa en ese lugar. El hombre se convierte a Jesús al postrarse ante el Señor Jesús y decir que cree en Él, porque la salvación es por fe. El hombre se convirtió, se salvó. Hizo Jesús el milagro completo, pues, físico y espiritual. Y le adoró, postrado a los pies de Cristo. Este debería de ser el lugar de cada persona en este mundo, ¿verdad que sí? ¿Cómo deberían estar las personas en este mundo? Postrados a los pies de Cristo. Así es. Y no solamente postrados en su cuarto de oración, no, que muchos ni siquiera eso hacen. No solamente postrados a los pies de Cristo en su cuarto de oración, sino postrados a los pies de Cristo en tu corazón. Tu corazón postrado y humillado ante Jesús, reconociendo su señorío, reconociendo su autoridad y su poder sobre tu vida, reconociendo que Él es tu Señor y tú el siervo que lo obedece, que no haces tu voluntad, sino la voluntad de Jesús. Eso es adorar a Jesús en tu corazón. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres el que gobierna mi vida. Eso es un corazón postrado ante Jesús. Tú eres mi Señor y yo tu siervo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Pero no como mucha gente dice creer en el Hijo de Dios. Que la salvación es por fe, hermano. Y viven pecando contra el Dios del cielo. No es por obras, hermano, es por fe. Sí, pero también dice la Biblia que la fe es la fe que obra por el amor. Y si tengo fe, se va a ver el amor en mí. Primeramente hacia Dios. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le honrará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. La fe va acompañada de un amor a Dios. Si no, esa fe es vana, porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Crees en el Hijo de Dios?
¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Adoras al Señor Jesucristo? Y no solamente que en los cantos y en la adoración levantes tus manos, no. Saliendo de aquí, en tu diario vivir, sin mentir, sin enojarte, sin airarte y sin codiciar. ¿Adoras a Jesús en toda tu manera de vivir 24/7? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el creador del cielo y de la tierra? ¿Crees que Jesús vino a este mundo? Como dijo Marta, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo. ¿Crees tú que Jesús vino al mundo, que dejó su trono de gloria y vino a este mundo y predicó y enseñó la palabra de Dios e hizo milagros y maravillas y sanidades? ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús murió en la cruz? ¿Crees que Jesús murió en la cruz? Y que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Crees que Jesús va a regresar por segunda vez en las nubes con todos sus santos ángeles con él para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees? Gloria a Jesús. ¿Crees en su amor? ¿Crees en su poder? ¿Crees en su misericordia? ¿Podrás contestarle como le contestó este hombre? Creo. Creo, Señor. Claro que creo. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú eres Dios Todopoderoso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Vas a vivir una vida postrada a sus pies? Como este hombre, y le adoró. Que tu creo vaya acompañado con un acto de adoración. Con un corazón postrado, no solamente tú postrado en tu cuarto, doblando tus rodillas para orar. Que vuelvo a repetir, muchos ni siquiera a eso llegan. ¿Cuál creo? Sin adoración no puede haber fe. Sin adoración no puede haber un creer en Jesús. No puede. La fe va acompañada con una humillación de parte nuestra. Con un reconocer su grandeza, su poder y su amor. Con un reconocer quiénes somos nosotros también. Polvo. El humillarnos. Eso muele la soberbia del corazón de la persona. Eso muele el orgullo. ¿Cómo me voy a postrar? Sí, amigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios vas a adorar. Vas a rendirte físicamente, pero también en tu corazón. Vas a tener tu corazón rendido ante Jesús. Creo, pero con un corazón que adore y que ame y que sirva al Señor Jesús. ¿Cuántos van a decir creo, pero de esta manera? Creo, pero con un corazón postrado. Con un corazón contrito y humillado, al cual no lo desprecia Dios. Creo, reconociendo mi necesidad de ti y no mi necesidad del pecado y de la maldad y del amor al mundo y el dinero. Creo en la santidad y ya no en la maldad y en el pecado en mi vida. Creo en la pureza. Creo en obedecerte y ya no desobedecerte. ¿Ese va a ser tu creo? Esto es lo que Jesús quiere ver de todos los seres humanos. Una contestación así. ¿Crees en el Hijo de Dios? Y que pudiéramos contestar, creo, Señor, y adorarle.
que Él sea el que rija y gobierne tu vida y ya no tú. ¿Está usted dispuesto a hacer esto? A hacerse usted a un lado para poner a Jesús en el centro de tu vida. A este hombre no le importó si había gente a su alrededor. Él se postró y lo adoró. Es que ¿qué va a decir mi familia, hermano? Es que ¿qué van a decir los compañeros del trabajo? Si ya no me río de sus chistes groseros. Si cuando me invitan a tomar cerveza ya no voy. A él no le importó el qué dirán. Él solamente le importó una cosa: Jesús, mi Señor. Creo, Señor, tú eres mi Señor, el que manda, el que rige mi vida. Y le adoró. Así te quiere ver Jesús a ti. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Así te quiere ver Jesús a ti. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Jesús, los oídos Jesús, de los sordos cumpliendo esta profecía. oirán. Aleluya. El cojo saltará, Milagros hermosos con el arpa danzará. que solo Jesús podía hacer. La lengua de los mudos cantará. A su nombre sea la gloria. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová.